Bueno, continuando con lo que es la atención del paciente intoxicado, vamos a hablar con esta segunda parte de la clase, que es el manejo del paciente intoxicado, el manejo agudo, el paciente que se presenta con sintomatología de intoxicación. Cuando un paciente está intoxicado, la situación clínica se presenta, el paciente puede presentar síntomas. Recordemos que habíamos visto en la otra parte que si el paciente ingiere una cantidad suficientemente de tóxico y esas concentraciones llegan a la biofase, es que el paciente presenta efectos, ¿no? Entonces, si el paciente es sintomático, lo que van a hacer los dueños es poder tomar dos caminos, o bien hacer una consulta telefónica, llaman por teléfono para contarles lo que ven posterior al posible contacto con el tóxico, o bien vienen directamente para que se haga una atención en el consultorio. Si el paciente llama por teléfono, uno puede dar ciertas instrucciones telefónicas, ¿sí? Y también de algunos datos que nos den los dueños nos ayudan a definir un poco en qué situación estamos. Entonces, la atención telefónica nos sirve en primera instancia para definir la gravedad del caso en función de los efectos y síntomas que nos cuentan los dueños. Podemos sugerir al dueño que guarde el producto o la sustancia sospechosa en su envase original para que justamente podamos ver de qué producto se trata. Podemos sugerirle al dueño, indicarle que lea las instrucciones sobre la etiqueta del tóxico. Podemos preguntar sobre el tiempo de exposición, es decir, desde que tuvo contacto con el tóxico, cuánto tiempo pasó, para ver más o menos en qué momento de la latencia estamos. Podemos sugerir al dueño que produzca el vómito en el paciente y si produce el vómito que el dueño pueda recogerlo en un frasco limpio o en una bolsa plástica, taparlo y traerlo al consultorio. La indicación del vómito ya vamos a ver que no se la podemos dar a cualquier persona, ¿no? Obviamente se la vamos a dar a aquellos dueños que nosotros creamos que puedan ser responsables y puedan ser capaces de hacerlo, con productos de uso domiciliario. Y otra cosa también importante es que tenemos que indicar a los dueños del paciente que separen el animal de la fuente tóxica, ¿sí? De los alimentos, el agua, el medio, todo lo que pueda ser contaminante tiene que estar lejos del individuo recientemente intoxicado. Dentro de las pautas generales de intoxicación, tenemos como primera instancia iniciar la terapia de emergencia de sostén, establecer un diagnóstico presuntivo dentro de la sintomatología que presenta el paciente, administrar el antídoto apropiado si es que lo hallamos, si lo tenemos en nuestro medio y si es que lo hay, porque hay ciertos tóxicos que no conocemos el antídoto o actúan de forma inespecífica y no podemos hacer antagonismo con ningún fármaco. Lo ideal sería confirmar el químico responsable, determinar la fuente del tóxico, de dónde viene ese químico, para de esta forma poder educar al cliente, poder enseñar al dueño de la mascota que esa sustancia es tóxica y que el paciente, el animal, no puede estar cercana a esa sustancia nunca más. Esos eran los principios generales, pero hoy en día, cuando hablamos de toxicología, lo separa en tres principios, que son donde nos vamos a centrar nosotros. Fíjense que está el principio A, o está ejemplificado como A, B y C. En primer lugar, en el punto A, tenemos iniciar terapia de apoyo para preservar la vida, ¿sí? En este principio, lo que hacemos es enfocarnos a dar asistencia al paciente y tratar todos aquellos síntomas que comprometan la vida del animal. El punto B dice modificación de la farmacocinética del agente tóxico. Modificación de la farmacocinética se refiere a disminuir la absorción y acelerar la eliminación. O bien, si la sustancia no es tóxica y su metabolismo produce metabolitos tóxicos, la indicación sería inhibir el metabolismo. Y el punto C sería antagonismo de los efectos adversos del tóxico, es decir, el tratamiento del paciente con sustancias antídotas, ¿sí? Que reviertan el efecto del tóxico. Establecido en forma de pirámide, el tratamiento de urgencia del paciente intoxicado se divide en una terapéutica que se establece en los primeros minutos, una terapéutica que se hace en las primeras horas
y una terapéutica que se hace el resto del primer día. ¿Qué hacer para mantenerlo vivo? ¿Sí? Y básicamente esos principios los pasamos a acciones específicas sobre la mascota, ¿sí? Intoxicada. Dentro de los primeros minutos lo que hacemos es estabilizar al paciente, hacemos hincapié en el soporte respiratorio, el soporte cardiovascular, el control del sistema nervioso y de la temperatura. Las primeras horas en esta etapa tenemos que evitar que el paciente siga absorbiendo el tóxico. Para ello se trata de eliminar lo que queda del tóxico en el tracto digestivo, si es la administración por vía oral, o del sitio donde tuvo contacto el tóxico. ¿Sí? Si fuera por vía tópica en la piel, lo que hacemos es lavar, sacar de encima el producto. El resto del primer día, ¿sí? Durante el resto del primer día, desde que el paciente se intoxica, se toman medidas tendientes a aumentar la eliminación. Por ejemplo, aumentar la filtración glomerular y el atrapamiento iónico de sustancias que llegan a los túbulos renales. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer jugando con el pH urinario y el pK de la sustancia o tóxico que el paciente pudo haber ingerido. Vamos a ver entonces un poco más en forma específica qué hacemos en cada etapa. Los primeros minutos dijimos que iniciamos la terapia de apoyo para preservar la vida, estabilizamos al paciente, que no es muy diferente a lo que ustedes aprenden dentro de lo que es el manejo de emergencia en un paciente intoxicado. En lo que respecta al aparato respiratorio, mantenemos una vía aérea permeable. En el caso que no se pueda, se coloca un tubo endotraqueal o se hace una traqueotomía. Prevenimos la broncoaspiración del vómito, se aspiran cavidades. Recuerden que muchos tóxicos producen la inducción del vómito por un mecanismo central, pero también pueden producir el vómito por irritación, por efecto tópico, ¿sí? Así que hay que tener cuidado si el paciente tiene cierta alteración respiratoria, cierta depresión, que no se aspire el vómito que está teniendo. Hay que oxigenar al paciente y en el caso que el paciente no pueda hacerlo en forma consciente o no lo pueda hacer o lo haga en forma ineficaz o ineficiente, lo ideal sería utilizar ventilación asistida. ¿Sí? En medicina humana se recurre mucho a esta maniobra, en veterinaria se nos complica un poco más. Y vean que también está indicado el uso de analépticos, como por ejemplo el doxapram. Lo ponemos con signo de interrogación porque acuérdense que el doxapram, además de estimular el centro respiratorio, puede estimular otros centros, ¿sí? Y puede ser de hecho un agente proconvulsivante. Con respecto al soporte cardiovascular, obviamente en función del estado del paciente, en alguna situación extrema habrá que acudir a hacer un masaje cardíaco. En situaciones menos complicadas, restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, restablecer el equilibrio de ácido-base, asegurar la perfusión tisular adecuada, obviamente por medio de fluidos, por medio de fármacos que actúen sobre la presión. En caso de que haya arritmias cardíacas, tratarlas, si no es que corrigen solas, restableciendo el equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base, ¿sí? Otras veces, bueno, si aún así teniendo esa salvedad o esa terapéutica el paciente continúa con arritmias, esto pasa más que nada con el consumo de drogas o de sustancias que son arritmogénicas, en ese caso tendremos que dar drogas antiarrítmicas. Bueno, oxigenoterapia, transfusión en el caso que quisiéramos, por ejemplo, aportar hemoglobina al paciente. En el caso, ya mencioné, pero ya lo van a ver, que hay muchos tóxicos que producen alteración de la hemoglobina, con lo cual no se puede ceder en forma correcta el oxígeno y eso hace que haya hipoperfusión de los tejidos. Así que la transfusión siempre es una buena forma de tratar algunas intoxicaciones. También dentro de los primeros minutos tenemos que tener cuidado y atender lo que es el sistema nervioso central. Si hay depresión hay que mantener una adecuada ventilación. Si el paciente que tiene depresión no ventila bien y si no ventila bien hay hipoxia, ¿sí? Y esa depresión nerviosa va a estar asociada seguramente con depresión respiratoria, así que la hipoxia es muy común de encontrar. Y esa hipoxia va a favorecer a que haya mayor depresión central. Por eso es muy importante mantener el paciente oxigenado. Y si hay hiperactividad o presencia de convulsiones, obviamente hay que hacer una terapéutica con agentes anticonvulsivantes.
Dentro de lo que es la terapia anticonvulsiva, nada más a modo de ejemplo y para recordar las drogas que usábamos, ¿sí? Que son drogas que ya vimos en farmacología, vamos a hacer un repaso de, más que nada, de los fármacos que se tienen en cuenta y cómo se utilizan. Las primeras drogas de elección son las benzodiazepinas. La verdad que hay un gran porcentaje de convulsiones que se pueden controlar y manejar con las benzodiazepinas. En primera instancia el diazepam, y si no tenemos diazepam se puede utilizar también clonazepam, que en nuestro medio es un poco difícil de conseguir, pero cualquiera de las dos drogas pueden ser viables. Si las benzodiazepinas no se pueden utilizar o el paciente es resistente al uso de ellas, es decir, que continúa con convulsiones, la segunda instancia de tratamiento sería el uso de barbitúricos. Los barbitúricos que se emplean y que están en la bibliografía como anticonvulsivantes, en realidad podrían ser todos, cualquiera de ellos tienen capacidad anticonvulsivante, pero los que están mencionados son el pentobarbital, que en nuestro medio está únicamente unido a la difenilidantoína y se utiliza como droga eutanásica, el fenobarbital, ¿sí? Que se existe en nuestro medio, que es más difícil encontrarlo por forma inyectable, o el tiopental sódico, ¿sí? Cualquiera de estas drogas, que son drogas que actúan inhibiendo al receptor GABA, perdón, inhibiendo no, son agonistas o miméticos del receptor GABA en función de la dosis, lo que hacen es permitir que aumente en cantidad el cloro, la célula se hiperpolarice y produce una depresión importante neuronal, con lo cual controla los focos ectópicos que producen convulsiones. Y por último, ponemos el propofol, que tiene el mismo mecanismo de acción que los barbitúricos, pero se dice que es más efectivo. Se pueden hacer bolos o infusión continua. Si estas medicaciones no sirven, la instancia que le sigue sería el uso de anestésicos inhalatorios, que son hipnóticos y que pueden controlar en una situación extrema, pueden controlar la presencia de convulsiones. El último punto que nos quedaba es el control de la temperatura. La hipertermia se puede controlar con bolsas de agua fría, refrigerantes. Sepan que siempre es mejor empezar con métodos físicos, ¿sí? Y no con fármacos. Si con métodos físicos esto no se resuelve y ya la hipertermia compromete la vida del paciente, en ese caso sí podremos utilizar drogas hipertérmicas, ¿sí? Que produzcan una disminución de la temperatura. Para la hipotermia se puede controlar con bolsas de agua caliente, con fluidoterapia, y también está el uso de la clorpromacina para pacientes hipertérmicos, ¿sí? La clorpromacina es un tranquilizante mayor que tiene más efecto como hipotermizante, ¿sí? Se utiliza en intoxicaciones con metilsactina, con cocaína. No es tan sencillo de conseguir en forma inyectable, pero se puede conseguir y se preserva solamente para ese uso. El control del dolor en situaciones en las cuales hubiera presencia de dolor, no directamente por el tóxico, pero sí por consecuencias secundarias, ¿sí? Como alteraciones digestivas, con alteraciones de la mucosa en distintos lugares del aparato digestivo o el aparato respiratorio. Eso se podría controlar con analgesia. Todo esto está dentro de la terapéutica que se establece en los primeros minutos, es lo que va a salvar la vida del paciente. Las primeras horas habíamos dicho que lo que hacíamos es intentar que el paciente absorba menor cantidad de tóxico. Es decir, el paciente ya viene con sintomatología o no, tranquilamente podría haberse traído de una forma muy rápida desde el contacto con el tóxico y quizás el paciente no absorbe más, todavía no absorbe el tóxico. Entonces la idea sería disminuir la capacidad o disminuir esa proporción de tóxico que se va a absorber en el paciente. En función del modo de ingreso del tóxico al paciente, nosotros vamos a establecer distintas terapéuticas. Si es por vía tópica, por piel, lo que haremos es lavar al animal. Si la absorción fue por vía digestiva, por ingesta, lo que haremos es inducir el vómito, o también se podría acelerar el tránsito de forma tal que se elimine por materia fecal. Entonces vamos a intentar retardar o prevenir la absorción del tóxico. Entonces dijimos que si es tópico lavamos al animal
Y si es oral, inducimos la emesis, hacemos lavaje gástrico, utilizamos drogas absorbentes, ¿sí? Que lo que van a hacer es absorber el tóxico y disminuir la capacidad de absorción. Utilizamos catárticos, que aceleran la eliminación de esas sustancias por vía digestiva, o enemas, que no son tan útiles en veterinaria, pero lo que hacen es aumentar la motilidad del tránsito de gastroduodenal, perdón, más que nada del duodenal posterior, y de esa forma acelerar la eliminación del tóxico. Pero no es tan útil en medicina veterinaria porque ya lo que llega a intestino grueso probablemente es muy poquito, ¿sí? Porque ya la mayoría se absorbió en otra porción del tracto gastrointestinal. Cuando es tópico, pero por ejemplo ingresa por vía ocular o por ejemplo cuando ingresa por vía respiratoria, ¿sí? La terapéutica es diferente. Cuando es por vía ocular es necesario hacer lavajes oculares profusos. En primera instancia se recomienda solución fisiológica. Hay que lavar a chorro con solución fisiológica por 10 a 15 minutos. Y es una cantidad importante para tratar de poder lavar toda la sustancia tóxica que está en la córnea, ¿sí? Y para intentar que esa sustancia no ingrese con mayor profundidad en el tejido ocular. En los casos de una decontaminación post-inhalación es necesario hacer una intubación endotraqueal y hacer asistencia ventilatoria. Hay ciertos tóxicos que tienen afinidad por moléculas de la sangre, por ejemplo por hemoglobina o por ciertas proteínas, y es muy difícil sacarlas del organismo. Es el caso, por ejemplo, de intoxicación con monóxido de carbono en pacientes, por ejemplo, que están presentes en un incendio. Esos pacientes, de hecho, en medicina humana lo que hay que hacer una vez que se hace la asistencia ventilatoria y poder sacar el monóxido de la sangre, es necesario que esos pacientes vayan a cámaras hiperbáricas para poder hacer que el monóxido de los tejidos pueda ser eliminado, ¿sí? Así que eso, imagínense, medicina veterinaria es algo que difícilmente pueda realizarse. Así que tienen un muy mal pronóstico. La decontaminación de piel, ¿sí? El lavado, tiene unos ciertos pasos que tienen que ser seguidos. Generalmente se hace con agua natural o tibia, ¿sí? No puede estar muy fría porque eso puede favorecer a la hipotermia que va a tener el paciente posteriormente, quizás por algún tóxico que deprime el sistema nervioso central. Tampoco lo ideal es que sea muy caliente porque vasodilata y aumenta la absorción del tóxico. Lo ideal es usar jabón neutro. En los libros de toxicología también está indicado el uso de clorhexidina, shampoo. No tenemos que hacer un frote demasiado excesivo, por la misma razón que les comentaba hace un ratito, porque lo ideal es no vasodilatar, ¿sí? Para que no aumente la absorción del tóxico. Una vez que el paciente es lavado, fíjense que puede ser lavado con duchador, puede ser lavado con torundas o telas o gasas mojadas con agua y jabón. Una vez que el paciente es lavado, se puede secar, no con aire caliente, con aire ambiental o con toallas. Vuelvo a lo mismo, es importante secarlo para no favorecer la inducción a la hipotermia que pueden producir muchos tóxicos. Bien, hasta ahí hablamos de lo que es la decontaminación cuando la gente ingresa por vía tópica, ¿sí? Por piel, como puede ser, por ejemplo, la colocación de una pipeta con piretroides a un felino, en el cual está contraindicado. Vamos a ver en los casos en los cuales el tóxico ingresa por la vía oral. Y la primera maniobra que podemos hacer es la inducción a la emesis. Fíjense que la emesis, en la diapositiva, les aclaro que no puede ser posterior a las 2 horas de ingesta. Lo ideal es hacerlo cuanto antes. ¿Para qué? Para poder tener todo el contenido del tóxico que el paciente ingirió, poder tenerlo en el estómago y poder hacer una recuperación del tóxico importante. El vaciado gástrico en los carnívoros más o menos se establece que es a las 4 horas de la ingesta, pero puede variar bastante, ¿sí? Lo que dice la fisiología muchas veces varía porque va a depender mucho el tipo de alimento que coma ese paciente, si come alimento casero, si come alimento balanceado, con más contenido de fibra.
todo eso puede hacer que se modifique el vaciamiento gástrico. Así que si bien dice no posterior a las 2 horas de la ingesta del tóxico, en algunos casos se puede extender un poco más, pero sepan que lo ideal es administrarlo lo antes posible. Cuanto más rápido se administre la droga emética o se haga la inducción a la emesis, mayor porcentaje de éxito voy a tener en el recupero del tóxico. Esta maniobra se hace con el animal consciente, ¿sí? Y remueve entre un 60 y un 70% de lo que consumió. La inducción del vómito es algo que en algunas situaciones se considera, en medicina humana en muchas situaciones no se da y se da directamente carbón activado. En realidad la inducción al vómito depende un poco del origen o de lo que consumió, de la toxicidad que tiene esa sustancia, pero sepan que si nosotros no sabemos exactamente qué tóxico consumió la mascota, ¿sí? Que es lo que generalmente ocurre, la verdad que no podemos considerar de usar la emesis o no en función de la gravedad del tóxico. Muchas veces se decide hacer inducción emesis igual desconociendo el origen o el tóxico que el animal consumió. Para inducir el vómito tenemos soluciones muy caseras, como por ejemplo una solución hipertónica de sal, que eso es lo que ustedes pueden recomendar, por ejemplo, al dueño en su casa, que hagan una mezcla de agua con mucha sal, una cantidad importante, ¿sí? Tienes una solución sobresaturada de sal, o se puede dar también agua oxigenada, la medicinal, que viene al 3%, que lo que se hace es diluir en partes iguales con agua. El agua oxigenada se puede usar sola, pero no es lo ideal porque irrita mucho la mucosa gastroduodenal. Así que se da agua oxigenada con agua, se da en cantidad de 1 a 2 mililitros por kilo y si no presenta una respuesta se puede repetir a los 20 minutos. Si a los 20 minutos el paciente no vomita, lo ideal es probar con otra cosa. ¿Sí? No va a vomitar ni con agua oxigenada ni con una solución hipertónica de sal. Y en segunda instancia tenemos ya métodos farmacológicos. Podemos usar apomorfina, que lo ideal es solamente utilizarla en canino, porque el felino tiene más chance de que se produzcan efectos de excitación. El felino es más sensible al uso de opioides. La dosis está expresada en las diapositivas, se puede dar por vía sistémica, intramuscular, endovenosa o también se puede dar conjuntival. La apomorfina es cara y es difícil de conseguir, ¿sí? Es una droga que se utiliza en pacientes con Parkinson, en pacientes con alteraciones extrapiramidales, y de hecho muchas veces tenemos ampollas de apomorfina en la clínica y se nos vencen, porque son pocos los casos en los cuales se usan. Pero bueno, sepan que funciona muy bien y que de hecho muchas veces hay que dar una droga antiemética porque el paciente no para de vomitar. Y por último tenemos la silacina, que seguramente ustedes todos la conocen. La silacina es una droga que se administra por vía intramuscular, que produce emesis en cualquiera de las especies, pero está más recomendada en el gato. ¿Sí? Tiene el único problemita que puede sedar un poco al paciente. La dosis es de 1 a 2 intramuscular y en felinos se usa una dosis menor. ¿Sí? En felinos tiene menos chance a producir depresión o de producir depresión central. No siempre está indicada la inducción de la emesis. Hay situaciones que están contraindicadas. Por ejemplo, pacientes que hayan ingerido sustancias corrosivas como ácidos, álcalis derivados del petróleo, pacientes que tengan cierta dificultad respiratoria o parálisis laringia, pacientes que ya tienen presencia de vómitos. Ya dijimos en alguna oportunidad que ciertos tóxicos producen irritación, producen alteración de la mucosa gástrica, por lo cual pueden inducir por sí mismos el vómito. Entonces, en esos casos no sería lógico dar una droga emética. Pacientes que están con convulsiones, pacientes que tienen depresión neurológica y pacientes que tienen bradicardia, ¿sí? Un descenso de frecuencia cardíaca importante. ¿Qué pasa? Si yo doy una droga emética, muchas veces lo que se produce es un estímulo vagal y a partir de ese estímulo la frecuencia cardíaca puede descender mucho más. Así que en todas estas situaciones está contraindicado el uso de drogas que produzcan emesis o está contraindicada la inducción de la emesis.
En segunda instancia, lo que se puede hacer es el lavaje gástrico, siempre hablando de sustancias que han ingresado en el organismo por vía oral. El lavaje gástrico también remueve entre un 60 y un 70% del contenido. Tiene bastantes ventajas, como por ejemplo permitir una rápida remoción del contenido gástrico, porque no es que hay que estar esperando que el paciente vomite, ¿sí? En realidad uno hace el lavaje y mientras que saca el contenido líquido del estómago, en ese momento recupera el tóxico del estómago, entonces es una respuesta más rápida. Permite la dilución de sustancias que son corrosivas y cáusticas por intermedio de la solución que ingresa al estómago, que es generalmente agua, y terminado el lavaje se puede administrar carbón activado a través del tubo, ¿sí? A través del tubo que se coloca. Una vez que se hace el lavaje se puede administrar carbón activado, que lo que hace es absorber el tóxico. Pero también tiene desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Requiere anestesia general. El paciente tiene que estar con un grado de hipnosis importante porque tiene que tener colocado un tubo endotraqueal además de la sonda. Si el esófago o el estómago estuvieran alterados, podría haber riesgo a traumatizar el esófago o el estómago, sobre todo cuando hacemos mucha fuerza con la sonda, sobre todo cuando no somos cautos y no tomamos bien la medida que tiene que tener esa sonda, podemos hacer mucha presión sobre la mucosa y si la mucosa no está bien, podemos traumatizar el tejido. Podría haber riesgo de aspiración, especialmente en casos en los cuales no se entuba el paciente. Si el paciente está entubado, este riesgo estaría minimizado. Y el lavaje gástrico podría ser ineficaz en disolver y eliminar ciertas sustancias o porciones grandes de alimento, ¿sí? Porque ciertamente si la porción de alimento en la cual está el sebo, por ejemplo, es grande, no va a ingresar por el diámetro de la sonda. Así que eso sería complicado. ¿Cómo hacemos el lavaje gástrico? ¿Sí? En primera instancia hay que hacer una anestesia. El paciente, como les había dicho hace un ratito, tiene que tener un grado de hipnosis o un grado de desconexión importante porque tenemos que colocar el tubo endotraqueal y la sonda. Se puede hacer una inducción con ketamina diazepam, se puede hacer en el felino una inducción con tiretamina solazepam, se puede hacer una inducción con propofol diazepam, propofol ketamina, la droga que ustedes estén acostumbrados a utilizar y que sea práctica en el caso y que no esté, o la combinación o protocolo que no esté contraindicada en el paciente que vamos a tratar. Una vez que el paciente tiene un grado de hipnosis importante y relajados sus músculos laringeos, se coloca el tubo endotraqueal, se insufla el manguito y se coloca oxígeno. Presentamos al paciente de forma de cúbito lateral izquierdo, elevamos la parte posterior, más o menos 15 grados, se hace una medición y marca de la sonda que vamos a colocar. La sonda que se utiliza es una sonda nasogástrica de Quinos, ¿sí? Hay de distintos diámetros, hay distintos números de esas sondas, y lo ideal siempre sería tener dos sondas, ¿sí? Una de mayor diámetro y una de menor diámetro. Lo que hacemos es medir ambas sondas y marcamos las dos sondas. ¿Para qué hacemos esta maniobra? Para tener ya las dos sondas preparadas, ¿sí? Por si una sonda queda chica o la otra queda grande. Una vez que la sonda está colocada en el paciente y llega al estómago, hacemos el lavaje con agua tibia, se colocan de 4 a 10 mililitros de agua por kilo. Una vez que se coloca el agua, se hacen masajes, se hacen movimientos con la pared abdominal para que ese agua tome bien contacto con toda la mucosa gástrica y esos lavados hacen que el líquido tome bien contacto con el tóxico. Esos lavados, esa de agua que se coloca se extrae al exterior y se hacen tantos lavados hasta que ese contenido esté limpio, ¿sí? Lo ideal es lavar en ambos decúbitos, lateral izquierdo, lateral derecho y esta veces también se puede hacer en decúbito external. Una vez que hacemos todos los lavados, antes de sacar la sonda, colocamos carbón activado a través de la sonda. Y una vez que el carbón activado es colocado en el estómago, se extrae la sonda. Les muestro algunas imágenes de esto que acabé de explicar. Acá es cuando se le coloca en este caso el propofol, ¿sí? Para producir la inducción del paciente. Se coloca el tubo endotraqueal,
¿sí? Que se hace únicamente cuando el paciente tiene un grado de hipnosis suficiente. Se hace la medición, ¿sí? De la longitud que va a tener la marca de la sonda. Esa medición va a ir desde la boca hasta la última costilla. Esa medición se coloca una banda elástica, una tela adhesiva, en el largo de la sonda que se va a colocar, ¿sí? Eso se hace para que no hagamos presión importante o que no hagamos más de la presión que tenemos que hacer porque estamos en el lugar correcto, ¿no? Si hacemos más presión, podemos atravesar, si la mucosa del estómago está lesionada, podemos atravesar el estómago. Ahí están las dos sondas con la marquita, si se llega a ver la marquita de la tela adhesiva, ¿sí? Con esa distancia o esa longitud que, repito, va a ir desde la boca hasta la última costilla. Bien, hablamos del uso de absorbentes y hablamos que lo que tiene de bueno colocar o hacer, un lavaje gástrico es que una vez que se extrae el agua limpia con todo el resto de contenido y con el tóxico dentro del estómago, ¿sí? Disuelto en el líquido, lo que podemos hacer es el uso de absorbentes, ¿sí? O catárticos, especialmente de absorbentes para luego del lavaje gástrico. Lo que se usa es el carbón activado, ¿sí? El carbón activado es más eficiente para decontaminar el tubo digestivo que la inducción a la emesis o el lavaje gástrico. En medicina humana el uso del carbón activado es esencial, se le da a todos los pacientes, salvo algunos en los cuales no hay absorción. En la mayoría de los pacientes se da carbón activado. Se recomienda dar de 5 a 10 veces el tamaño de lo ingerido, o bien lo que se hace es dar la dosis teórica, que es la que más se usa, que es de 1 a 2 gramos por kilogramo de animal disueltos en 5 mililitros de agua. Esta forma es cuando ustedes lo administran por medio del embudo o la sonda para que quede en el estómago, ¿sí? Si ustedes lo tienen que dar en pacientes a los cuales no tiene tubo, lo que hacen es dar 1 a 2 gramos por kilo. Esta dosificación tiene la complicación que en nuestro medio las pastillas de carbón o los comprimidos de carbón vienen de 500 miligramos. Entonces fíjense, si le tenemos que dar de 1 a 2 gramos por kilo, sería 2 comprimidos o 4 comprimidos por kilo. Si tenemos que tratar a un paciente que pesa 60 kilos, serían 240 comprimidos. Como verán, es algo bastante poco práctico. Entonces, el carbón activado en comprimidos como forma farmacéutica sólida se podría usar en animales de tamaño pequeño. Si los animales son de mayor peso, lo ideal, o por lo menos lo que nosotros hacemos en la práctica, es tener ya en la veterinaria el carbón activado en polvo. Así que eso se puede mandar a comprar en recetas que hacen, en farmacias que venden productos por receta magistral. Se compra el carbón activado, se pesa en una balancita y ya se tiene más o menos dividido una cantidad de 10 gramos, 20 gramos o lo que sea necesario para tratar a los pacientes que vienen a la veterinaria. Si esta forma es más práctica y nos agiliza o nos favorece su uso en pacientes que tienen mayor peso. El uso de carbón activado es útil en pacientes a los cuales hay que hacerle administraciones repetidas, ¿sí? En caso de querer inhibir el ciclo enteropático. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando hay ciclo enteropático la droga es eliminada en el intestino conjugada al ácido glucurónico? Cuando se hidroliza, o aquellas que se pueden hidrolizar en donde se presenta el ciclo enteropático, la droga o el tóxico se vuelve a absorber. Si nosotros damos carbón activado, esa droga que recientemente se hidroliza se puede pegar al carbón activado, se puede absorber al carbón activado y no se absorbe al paciente, ¿sí? O sea, no pasa a circulación sistémica. Así que está indicada en pacientes que las drogas o los tóxicos hacen ciclo enteropático. No todos los tóxicos se absorben, ¿sí? La ingesta de ácidos, de álcalis, detergentes, etanol, la ingesta de etilenglicol, metanol, ácidos minerales, paraquat, ácido bórico, cianuro, litio, plomo, todos estos tóxicos no se absorben, ¿sí? Pero hay otros tantos tóxicos que sí, que se pueden absorber, ¿sí? Muchas drogas que se utilizan de uso domiciliario en medicina humana
se pueden absorber sin problema, algunos antiparasitarios. El carbón activado, vuelvo a decirles, en medicina humana se usa mucho más que en medicina veterinaria y está mucho más estandarizado su uso. En los casos en los cuales los tóxicos se absorben pobremente al carbón activado, se puede sugerir la administración de una solución de polietilenglicol. Esto está extraído de medicina humana, pero ya hay algún que otro trabajo que comenta sobre su uso en medicina veterinaria. Se llama irrigación total intestinal. Se hace con una solución de polietilenglicol y lo que se hace es un goteo continuo, como si fuera una infusión continua, pero en vez de darla por vía endovenosa, se da por vía oral. Se administra a través de un tubo, que puede ser nasogástrico o nasoesofágico. Una vez que está el tubo o la sonda, se administra en estos pacientes, que generalmente son pacientes que están inconscientes o anestesiados. Lo ideal es que tengan una intubación endotraqueal por una posible aspiración o regurgitación y se administra a una velocidad de 25 a 40 mililitros por kilo, ¿sí? Como un bolo, y luego se hace una infusión continua de 0,5 mililitros kilo por hora, más o menos en 2 horas. Esto vuelve a lo mismo, es algo que es bastante nuevito, que todavía en veterinaria no está totalmente estandarizado. Como efectos indeseables a esta terapéutica pueden ser malestar, dolor abdominal, presencia de vómitos, ¿sí? Pero bueno, es algo que puede funcionar en sustancias que no se absorben bien al carbón activado y que sí podrían hacerlo, es decir, sí se podrían absorber a esta solución de polietilenglicol, que obviamente esa solución va a ser eliminada por materia fecal con todo el tóxico obviamente absorbido. Hay otras cosas nuevas, como por ejemplo la colestiramina, ¿sí? Que actúa como una resina de intercambio, que así como se utiliza para, por ejemplo, absorber ácidos biliares en pacientes con alteración hepática, también se puede utilizar en pacientes con intoxicación. En medicina veterinaria hay algún que otro trabajo para intoxicación con vitamina D, con Zika, que es una planta, la falsa palmera, que produce o tiene toxinas que son nefrotóxicas o hepatotóxicas, para intoxicación con AINES, y más o menos la dosis es de 1 a 2 gramos cada 12 horas, ¿sí? 1 a 2 gramos totales, no está la dosificación por kilo. Luego tenemos también soluciones endovenosas lipídicas, que son, por ejemplo, intralipid, nutrilipid, que son soluciones o emulsiones con un alto contenido de moléculas lípidas, ¿sí? Fíjense que son cadenas, como dice la diapositiva, intermedias, largas de triglicéridos derivados de aceites vegetales, o también pueden ser lípidos de yema de huevo, glicerina, que se administran por vía endovenosa, ¿sí? Se administran por vía endovenosa. Una vez que ustedes abren el sachet, hay que conservarlo refrigerado y solamente se conserva en buenas condiciones por 24 horas. Se administra por una vena central, o periférica, pero preferentemente central, con lo cual es un poco engorroso su uso porque sepan que es una solución de reciente aparición y que es bastante cara. Entonces el problema es que quizás usamos una cantidad inferior y como ya las 24 horas las tenemos que tirar, la verdad que se hace tratamiento bastante oneroso para el dueño. Tiene amplio margen de seguridad, tiene pocos efectos colaterales expresados y hay un par de artículos que utilizan estas soluciones como antídoto, por ejemplo, para intoxicaciones con algunas drogas como amlodipina, diltiazem, anestésicos locales, loperamida, ivermectina. Hay un par de trabajos con lactonas macrocíclicas como ivermectina o moxidectin, con piretroides y con fenobarbital, ¿sí? Esto también es bastante nuevito, se está usando ya en algunos países y se usa en veterinaria y hay bibliografía que el que quiera y le interese me puede pedir. El uso de catárticos en veterinaria no es del todo practicable o se usa un poco menos. Fíjense que acá les aclaro las distintas sustancias que se pueden utilizar.
las dosis en perros y gatos, con el que hay menos efectos colaterales y está aceptado bien en ambas especies, es por ejemplo el sorbitol, el sulfato de magnesio, ¿sí? Pero el catártico en realidad se utiliza más que nada quizás en pacientes que ustedes usaron carbón activado y hay como cierta tendencia a la constipación. Bueno, en ese caso usamos catárticos para favorecer la aceleración de la eliminación de esas drogas, ¿sí? Y en el caso de los enemas les pongo con signo de interrogación porque también, como habíamos hablado hace un ratito, no es una terapia que se utilice demasiado, ¿sí? Porque ya generalmente la sustancia que llega al intestino grueso, casi toda ya se absorbió. Es muy poco lo que queda sin absorberse. Habíamos dicho que además de de minimizar la absorción, es importante acelerar la eliminación, ¿sí? Entonces, en el resto del primer día, la idea sería ver en función de cada tóxico y cuál es la vía de eliminación que sigue, poder intentar actuar sobre ese lugar, si es que se puede, y de esa forma favorecer que sea eliminado del organismo. Hay ciertos tóxicos que sufren metabolismo hepático, ¿sí? Y pueden eliminarse por vía biliar, algunos de ellos pueden hacer circulación enterohepática. Algunas sustancias por metabolismo hepático producen metabolitos tóxicos, ¿sí? Eh, con lo cual, en la segunda instancia, en esta que acabamos de ejemplificar, de la producción de metabolitos tóxicos, sería ideal poder producir o poder inhibir el metabolismo, ¿sí? Así esas sustancias no activan su toxicidad. En el caso de drogas que se eliminan por vía biliar, ¿sí? Y que están en duodeno, o bien aquellas que hacen circulación enteropática, sería bueno utilizar carbón activado, ¿sí? El carbón activado, recuerden que vimos que lo que hace es absorber la sustancia y de esa forma acelera la eliminación. En los casos que el tóxico se elimina por vía urinaria, lo que vamos a tener que hacer, con lo cual podemos acudir, es a administrar al paciente fluidoterapia o modificar el pH urinario para favorecer la eliminación de sustancias ácidas o sustancias alcalinas. Con respecto a la fluidoterapia, ¿sí? Recuerden siempre que es algo sencillo de hacer, ¿sí? Algo que está presente o que podemos utilizar en cualquier clínica donde estemos trabajando, veterinaria o ámbito práctico. Los fluidos se establecen para mantener la formación urinaria. No es que se hace una fluidoterapia de mantenimiento, una velocidad baja, no. Lo ideal es que lo que uno tiene que hacer es tender el paciente a la poliguria, ¿sí? Se administran fluidos para intentar que el paciente orine más de 2 mililitros kilo hora. Además de la fluidoterapia, que se establece a velocidades importantes, se puede administrar manitol, furosemida, que actúan como diuréticos y aceleran la eliminación de ciertas sustancias como por ejemplo antihistamínicos, etilenglicol, ¿sí? Que dijimos que son sustancias que se eliminan por vía urinaria. Podemos también acidificar la orina en el caso de sustancias que son alcalinas como las anfetaminas o la estricnina. Eso lo hacemos con el uso de cloruro de amonio, que se da 200 miligramos por kilo, dividido en 3 o 4 tomas diarias, ¿sí? Y si queremos alcalinizar la orina, lo que hacemos es utilizar bicarbonato de sodio, que se administran de 1 a 2 miel equivalentes por kilo por hora cada 2 o 3 horas por vía endovenosa. Y esta alcalinización serviría en sustancias o drogas ácidas como por ejemplo la aspirina, los barbitúricos o la intoxicación con etilenglicol. Se pueden hacer otras maniobras, otras técnicas como hemoperfusión, hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero estas son maniobras o técnicas que son más caras, que no se hacen en todas las veterinarias o clínicas porque necesitan otro tipo de instalación, más materiales, más recursos, ¿sí? En otros países, en algunos países se hace, por ejemplo, diálisis peritoneal, con, por ejemplo, intoxicaciones con etilenglicol, en el caso de países del norte, países donde hace mucho frío, que se usa mucho etilenglicol, se revierten insuficiencias renales con el uso de diálisis peritoneal.
Habíamos hablado de metas generales y yo después les hablé de 3 principios, ¿sí? De los primeros minutos, de las horas, del día, que es lo que ya estuvimos estableciendo hasta esta parte de la clase. Sepan que también podemos hablar de metas especiales, ¿sí? Que no dicen otra cosa, sino son otras formas de encarar la intoxicación, que habla de prevenir la absorción del tóxico, acelerar la eliminación, todo lo que hablamos hasta ahora. El tratamiento sintomático, que ya también hablamos bastante de esto, y el tratamiento específico, que es la aplicación de antídotos como flumazenil o tratamiento específico para metamoglobinemia, ¿sí? En función del tóxico que haya sido ingerido. Entonces, les dejo acá una lista muy chiquitita, ¿sí? De, por ejemplo, el uso de sustancias para la intoxicación con benzodiazepina, como el flumazenil, que se da por vía endovenosa, el tratamiento para la intoxicación de organofosforados, en los cuales se utiliza atropina, ¿sí? También se pueden utilizar antihistamínicos para tratar de bloquear las fasciculaciones o temblores que se producen por los efectos nicotínicos. El tratamiento para la metamoglobinemia, que tenemos el ácido ascórbico, el azul de metileno, la acetilcisteína o el uso de cimetidina. Todas estas sustancias se utilizan en tóxicos que producen metamoglobinemia, como por ejemplo la intoxicación por paracetamol, la intoxicación por naftalina, anilina, cebolla, ¿sí? Fíjense que están indicado el uso de ácido ascórbico, azul de metileno, les decía acetilcisteína, que son todas sustancias que se consiguen. El ácido ascórbico no es muy sencillo de encontrar por vía sistémica, sí por vía oral, pero muchas veces viene en forma efervescente, al igual que la acetilcisteína. El azul de metileno, recuerden que en felinos está contraindicado, aunque algún libro indica en felinos, porque en algunos casos se dice que aumenta aún más la formación de metamoglobinemia. Así que eso ténganlo en cuenta. La cimetidina es una droga que lo que produce es inhibición del metabolismo y inhibe muchas veces o desacelera la formación de metamoglobinemia. Por eso que está indicada para disminuir o para el tratamiento de la metamoglobinemia. Hay otros antídotos, ¿sí? Hay muchos más, algunos difíciles de encontrar en nuestro medio, algunos son muy caros, pero tengan siempre en cuenta que estos son los antídotos para poder ser utilizados en algún caso específico. Por ejemplo, en pacientes intoxicados con amitraz se puede utilizar el latipamezol, la yohimbina. Están los antídotos para el arsénico, el cobre, el etilenglicol, que se usa etanol. Para la ivermectina, en forma experimental, está el uso de la fisostigmina. Rodenticidas, ¿sí? Que van a tener ya la clase en donde se habla especialmente de este tipo de productos, el uso de la vitamina K. Para el plomo, el uso del etato cálcico. Y bueno, y seguramente la bibliografía encuentran algunos más, así que es importante no saberlos de memoria, pero sí tenerlos en alguna fuente bibliográfica cercana al sitio donde van a trabajar. Desde luego que hay que prevenir complicaciones, ¿sí? El caso, o sea, puede ser un paciente que esté intoxicado, pero siempre recuerden que es un paciente que puede tener otras complicaciones o otros efectos secundarios. Entonces es importante que sea una internación bien establecida, con un canal limpio, seco, confortable, que se haga una buena monitorización clínica con espacios de tiempos variables, que van a ir en función del estado de gravedad que tenga el paciente. Que se puedan hacer controles de laboratorio, el hematocrito, proteínas totales, glucemia, evaluar los posibles efectos retardados. Recuerden, por ejemplo, para el caso de los organofosforados, para el caso del plomo, en donde se pueden presentar efectos posteriores a la intoxicación aguda. Dentro de lo que son prevenir las complicaciones, tener siempre como opción el uso de protectores digestivos, ranitidina, sucralfato, omeprazol, en los cuales hay casos en donde hay alteración de la mucosa digestiva. En casos en los cuales los pacientes no vayan a comer por un tiempo prolongado, tener en cuenta la alimentación enteral, especialmente en los felinos, ¿sí? Tener en cuenta que es importante, aunque sea lo que es la alimentación de las células, del epitelio del tubo digestivo,
aunque sea administrar una solución glucosada, ¿sí? Para que esas células se alimenten y no haya muerte y descamación de la mucosa. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo en pacientes que están más tiempo internados y con una anorexia parcial o una anorexia total. Siempre es importante para toda esta metodología que tenemos que ordenar en forma bastante estratégica, lo que es la atención del paciente que viene con esta emergencia, que es aguda, tener un botiquín toxicológico, que van a ver que varios instrumentales o varias cosas dentro de este botiquín son comunes a lo que tenemos en la práctica para lo que es el manejo de un paciente en emergencia, ¿sí? Como todo lo que se utiliza para la oxigenación, máscara de oxígeno, embut, rectotubo, laringoscopio, aporte de oxígeno, obviamente, torundas de algodón, jeringas, agujas, catéteres, ciertas drogas como diazepam, atropina, adrenalina, cepromacina, que son todas drogas que se utilizan en emergencias, tablas con las dosis de emergencias calculadas para diferentes pesos, para que en el momento de la emergencia uno no tenga que hacer cálculos y eso no demore aún más la terapéutica, termómetro, fuentes de luz, monitores, tubos de muestra sanguínea, recipientes para toma y envío de muestras al laboratorio toxicológico, teléfono de contacto de centros de toxicología locales, bibliografía de acceso rápido para intoxicaciones. Todo esto es bien común o bien típico del botiquín toxicológico. Con respecto al recipiente para toma y envío de muestras, tienen que ser recipientes limpios, que no tengan resto de nada. Recuerden que las muestras de toxicología no se envían con formol, salvo muestras de cerebro, el resto todo es fresco y refrigerado, ¿sí? Así que eso tenganlo en cuenta para que no confundan el tipo de muestra que se envía al laboratorio. Una vez compensado el paciente por toda esta metodología y esta terapéutica que hicimos en los primeros minutos, en las primeras horas y en el tiempo restante, una vez que logramos compensar a ese paciente, es muy importante educar al cliente, ¿sí? Sepan que hay muchas intoxicaciones que se presentan que pueden ser totalmente prevenidas. Pueden ser prevenidas porque son sustancias de uso domiciliario que por esta relación estrecha que tiene el humano con el paciente muchas veces descuidamos y están demasiado cerca de la mascota, con lo cual es importante que los dueños entiendan, ¿sí? que ellos deben priorizar esta prevención y que ciertas sustancias no deberían estar en contacto. ¿Sí? Hay que educar al cliente, al dueño de la mascota, para que esto no vuelva a ocurrir. Hay muchas infografías o ciertos volantes o información así muy gráfica que está buena. Ahí les muestro una foto de algo que está en inglés, pero tranquilamente se puede hacer obvio algo para repartir en nuestro medio, en donde les muestra a los dueños de las mascotas distintas cosas que quizás ellos creen que pueden ser ingeridas y no pueden ser ingeridas porque son tóxicas. Entonces les habla, por ejemplo, del alcohol, la palta, las pasas de uva, las nueces, el ajo, la cebolla, sustancias grasas, el chocolate, el chicle, la cafeína, ciertas medicaciones, ¿sí? Hongos, leche o alto contenido de grasa. Quizás el paciente cuando viene y se le da el plan sanitario y se le dice cuándo hay que vacunar, tranquilamente se le podría dar algún folleto de este tipo o se le podría dar alguna información para que sepa el dueño de qué cosas los animales no pueden ingerir. El dueño muchas veces extrapola y dice, bueno, a mí me hace bien esto, la mascota también le hace bien, bueno, el gato parece que le duele algo, le doy un paracetamol porque a mí me hace bien. Y bueno, y la gente desconoce que el paracetamol está contraindicado en el gato. Así que está bueno y esto es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Es una responsabilidad que tenemos nosotros como veterinarios. Esto es un caso específico que les muestro, el tema del uso del aceite de cannabis y el uso con todas sus ventajas que tiene la marihuana para ciertos casos. No debería generalizarse, ¿sí? No es que es una droga que debería consumir la mascota para tener cierto estadio de bienestar, ni mucho menos. Se indica solamente en forma terapéutica para algunas circunstancias. La marihuana puede ser tóxica para los animales.
Bien, entonces volvemos a recalcar el tema de educar al cliente, ¿sí? Para poder prevenir posibles intoxicaciones que son tan frecuentes en nuestro medio. Bueno, con esta diapositiva damos por terminada la segunda parte de la clase. Entonces ya en la próxima parte lo que vamos a terminar viendo es la intoxicación por sustancias de uso domiciliario, que no son tan frecuentes en nuestra práctica o quizás son menos graves, pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima.